Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas presentes. Hoy jueves 3 de noviembre del 2016, día 15, mes 2, año 106 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre del oír nuestro Padre y de su consejo, el gobierno del Espiritismo. Amados hermanos, muy contentos de que estamos aquí todos juntos en el estudio de hoy, recordando que estamos haciendo un continuado de el estudio de la ley de mediunidades. Y hoy sería la cuarta cátedra que damos de el artículo cuarto de la ley de mediunidades en general. Bueno, para recordar, el artículo cuarto dice así: es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea del ser humano, espiritual, de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias, y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema, y encamina al mayor progreso espiritual y material, y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Vea usted de los rasgos que llevamos de la historia de la ciencia, cómo vamos ascendiendo en el conocimiento de la naturaleza, de sus fenómenos, y qué tan importante esta ciencia que se desarrolla en el siglo XV, que hace una separación de lo que los estudiosos propendían a dominar, la astrología. El maestro hace una defensa de la astrología, pero en el siglo XVI se desarrolla con fuerza la astronomía. Pero vean ustedes con qué esfuerzo esto se obtiene. Primero con una ruptura de cambio radical de pensamiento. Y eso es lo que antecede a lo que nosotros llevamos del consecutivo del artículo cuarto, que son las leyes de Kepler. El antecedente histórico que recordamos nosotros en Kepler es que desde la antigüedad clásica los filósofos, matemáticos y astrónomos griegos trataron de explicar el movimiento de los planetas y las estrellas tal y como las vemos desde la Tierra, que esa es una situación relativa a lo que usted no puede hacer más que lo que le da la visión ocular, no es más, sin ayuda de ningún instrumento, a ojo pelado, como decimos en el argot coloquial. Entonces, se establecieron dos modelos para describir dicho movimiento. Uno es el sistema geocéntrico, que defiende que la Tierra se encontraba en el centro del universo y alrededor el resto de astros.
La mayoría de los filósofos griegos como Platón, Aristóteles o Ptolomeo, sobre todo Claudio Ptolomeo armó tremendo sistema, defendían este modelo. El modelo de Claudio Ptolomeo lo compró básicamente la ideología católica cristiana a partir del siglo XI, cuando es traducido del griego al latín. Voy a hacer una corrección. Del árabe al latín, porque es a través de los árabes que se conocen a Ptolomeo y al mismo Aristóteles. Del otro lado es el sistema heliocéntrico, que dice que el Sol se encontraba en el centro del universo y alrededor la Tierra y el resto de astros. Hay un personaje que aquí con cariño lo decimos, ¿no?, que todavía no lo hemos estudiado, pero que estamos obligados a hacerlo, y es Galileo Galilei, que en el siglo XVII es el principal difusor de esta teoría, basándose en los trabajos realizados por Nicolás Copérnico, pero él ayudándose del telescopio. Bueno, ambos sistemas se basaban, tanto el geocéntrico como el heliocéntrico. El heliocéntrico, aquí vale la pena decir que, para subrayar, es que Nicolás Copérnico fue el que lo desarrolló. Un clérigo católico. Ambos sistemas se basaban en la idea de que los cuerpos celestes siempre se movían según el movimiento circular uniforme. O sea, tenían un movimiento perfecto dentro de esa concepción de perfección que ellos tenían, el círculo. Pero tenían que recurrir a complicadas sumas de trayectorias circulares, lo que llaman epiciclos y deferentes, para explicar las observaciones desde la Tierra. Amados hermanos, yo debo hacer aquí una observación. Si mis hermanos pueden llegar a resentir de que estoy hablando o mencionando términos muy sofisticados que se salen de las manos de los comunes, en eso yo les pido paciencia, porque estamos desarrollando cátedras para todo el mundo. Pero nosotros, las cátedras que estamos desarrollando es estableciendo material de trabajo para nuestros escolares. Que tenemos, voy a mencionarles para que queden en la historia porque lo están haciendo bien dentro de ese esfuerzo que hacen. Por ejemplo, nuestro hermano Santiago Felipe Mora Corredor tiene 15 añitos. Primero los voy a mencionar todos. Le sigue nuestro hermano Marlon Steven Montoya Rojas. Tiene 14 años. Le sigue la hermana Luz Karina Acevedo Corredor. Y nuestro hermano Edgar Alejandro Acevedo Corredor. Yo quiero hacer un tributo a estos 4 hermanos
porque básicamente tuvieron la valentía, con el apoyo de sus padres, de dejar la escolaridad del mundo del prejuicio. Eso se lo vamos a reconocer, porque son espíritus valientes realmente, porque dejan a sus compañeros de clase, de los que venían creo que del preescolar, ya. En un principio viene un poco la resistencia y la pregunta del millón que se hace es: ¿y de qué van a vivir? ¿Sí? Que es la preocupación del adulto que vive de lleno en el mundo del prejuicio. Bueno, yo esa pregunta nunca me la he hecho. ¿De qué van a vivir? Creo infinitamente en los consejos del Padre, porque la decisión de establecer la escolaridad diurna está tomada desde los consejos del Padre. Y aquí no sé, no recuerdo haberlo mencionado antes, pero fue sugerido en el consejo cuando director era nuestro hermano Víctor Julio. Hace 30 años se dio esa sugerencia de sacar los escolares del mundo del prejuicio, porque ya teníamos bastante, y iban a hacer una cochada de niños y niñas en esa época. Se estaban formando familias jóvenes y venía un tsunami de niños y niñas. Y en prevención de eso, antes de que nacieran, el guía de nuestra cátedra sugirió eso. Nuestro hermano David Correo fue un entusiasta de ello. Me llegó a mí con la idea cuando yo estaba radicado en Arauca, en principio, y yo le pido disculpas a nuestro hermano David Corredor y a los mismos consejos del Padre, que en eso nos desfasamos, porque el hermano David Corredor no estaba, voy a ser muy coloquial y con respeto, para que no estaba miando fuera el pote. Él me puso a escuchar la comunicación del guía, me pareció sensata en el momento, pero yo no estaba en la onda de lo que estoy ahora. Para mí, clave en lo que andaba era la paz, vean ustedes. Y por alguna razón, que ya alguna vez he mencionado en alguna cátedra de las que están subidas en Mega, explicaba por qué yo aparecí en Arauca. No porque tuviera plena conciencia de esa situación, era la ola que me llevaba. Y estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Si no nos hubieran fallado los seres humanos, en esto de la paz de Colombia, 3 veces nos fallaron. Pues la escolaridad lo hubiéramos retomado hacia rato. Damnificados salieron los niños y niñas de esa generación. La hermana Marta, ¿cuántos niños trajo al mundo? 5 niños. La hermana Isabel, 3. La hermana Ana María, 2 para la época. Y el hermano Jesús Valero, 4. Ellos colocaban el personal, pero y no había esa mentalidad de ver hacia el futuro, en un consejo que yo respeto, pero que eran de adultos mayores, y su formación fue muy empírica.
Entonces, si lo ven ahora y nos critican a nosotros de que por qué sacamos a los niños de la escolaridad, que de qué van a vivir, ¿cómo era ese pensamiento hace 30 años, hermano? Bueno, bien, me dice nuestra hermana María Antonia que el menor estuvo acá en esa temporada con el hermano David. Entonces, vean ustedes, nuestros escolares mencionados, ya nosotros de lleno en la escolaridad que desarrollamos desde este punto del planeta. Esta experiencia no se está dando en otra parte del mundo, y lo decimos con responsabilidad, libre de prejuicio en ese aspecto. Bueno, en todos los aspectos aquí no hablamos con prejuicio. Y la bibliografía básica es la doctrina, la filosofía que nos dejó escrita el maestro, con apenas lo que está publicado, vean ustedes. Y la pregunta del millón, ¿qué van a estudiar los niños? Sí. Nuestra hermana Marta Cecilia salió al paso a esa pregunta y me dijo, hermano, yo poco a poco le voy diciendo qué va a ir dándole a los escolares. Y nos ha dado orientación. También nos ha dado orientación nuestro hermano Ildefonso. Claves, como el maestro José de Arimatea. Quien hoy por hoy nos acompaña día a día con el Maestro Jesús de Nazaret en la escolaridad. Bueno, el estudio de la mediunidad, y ahora que estamos en el artículo 4, para regresar al punto de por qué les pido comprensión a quienes nos escuchan cuando de pronto hay términos que suenan como petulante mencionarlo, en fin, pero es material que le estamos dejando a nuestros escolares. Y la ciencia que ellos van a empezar a estudiar es cómo surgió, porque la que ven en la escolaridad del mundo del prejuicio, te la montan, o sea, te montan el concepto, y el escolar cree en el mundo del prejuicio que ese conocimiento es eterno, o sea, que viene desde siempre, y no es así. Le esconden la historia negra de la religión, de por qué cayó en ese vacío tan profundo. Entonces a usted no le dan una conexión histórica de cómo surgió el concepto. Y ahí están cañando, para no decir que engañando al estudiante afuera. Y es ahí donde viene el artificio, hermanos, de por qué el católico cristiano sufre como disociado. Sufre de una disociación, porque en la escolaridad le han escondido la historia negra de su religión. Y para poderle esconder la historia negra de su religión, entonces esconde la historia de la ciencia,
Porque cuando usted estudie la historia de la ciencia se va a encontrar esas lagunas oscuras de la acción de la religión a través de la historia de los últimos 50 siglos. No le voy a decir que 58 siglos como para echarle la culpa a los misioneros, no. Es los 50 siglos desde que empezaron a ingresar de nuevo, a encarnar los de la familia primera. Vaya usted a estudiar la historia verdadera y encontrarás que cómo surge el conocimiento. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, amados hermanos. Conduciendo a nuestro escolar por la historia. De las religiones, los martes. Hoy a cada uno de los mencionados se le entregaron 4 cuadernos. Uno para que empiece a retomar las cátedras de los martes. Historia de las religiones, capítulo 7 del Buscando a Dios. Y van a dar cuenta, ellos se van a ubicar en el mundo. Y posteriormente con lo que vamos, capítulo 8, que lo terminamos el martes pasado, con la fundación de la iglesia cristiana. Y no nos hemos no hemos tenido escrúpulos para ser y usar el detalle en ese aspecto y repetir muchas veces el mismo concepto. Los jueves y viernes, estudio de la ley de mediunidades. Tendrán que empezar por el estudio del prefacio. Ahí tienen nomás 38 cátedras. ¿Y hoy a dónde estamos? Artículo 4, y llevamos 4 cátedras en este paseo que estamos haciendo por la ciencia. Pero mire cómo vamos diciendo que van surgiendo los conceptos. Y los domingos, la historia más específica de la religión católica, la que se funda en el año 325. Ahí están los 4 cuadernos de nuestros hermanitos. Y se les dijo hoy, pero ¿por dónde? Vean ustedes, ¿qué hicieron desde el 5 de enero a la fecha, 5 de enero del 2015 a la fecha? Prepararlos a esto que hoy ingresan. Y entraron en un concepto que el niño menor, ¿no? En este caso nuestro hermano Edgar Alejandro, siente que sabe ese concepto y lo está practicando. Siente que sabe ese concepto. Y es la terapéutica del amor. Para ellos, después de introducirlos en el concepto, se les pregunta hoy, bueno hermano, ¿cuál es la carrera que usted ha iniciado aquí con nosotros? Y lo dicen con propiedad. Hermano, la carrera que nosotros hemos iniciado en nuestra escolaridad es el del conocimiento de sí mismo. ¿Y cómo se llega al conocimiento de sí mismo? La respuesta la tienen ya ellos, liberándose de prejuicios, de nunca acabar, pareciera que fuese. Al más grandecito,
Le dije, amado hermano, mire, por la edad, porque la edad influye en el desarrollo. Yo no le puedo exigir a Edgar Alejandro, que tiene 11 añitos, lo que le voy a exigir a usted. Usted va a empezar a sentir lo que significa estar en la universidad, y apenas tiene 15 añitos. Pero no es la universidad del mundo del prejuicio, de la universalidad, del mundo de la escolaridad espiritual que se desarrolla desde ese punto del planeta. El que pensaba que íbamos a defraudar a nuestros niños, se equivocan. Nos han estado combatiendo desde afuera, unos abiertamente y otros agazapados. Los agazapados son los que están adentro de nosotros, no hablando de Cátedra Luz de Sandino, los que están como satélites escuchando de estas cátedras. Y hay algunos que entraron como de último, escuchando estas cátedras, y le ha dado pereza calarse desde la primera, entonces no comprenden la historia de lo que llevamos. De ahí Juan le surgió la cátedra del 25 de octubre. No la olviden, que si usted va a Mega, ahí encuentran una cátedra que yo la renombré, la del 25 de octubre. Y para ser más exactos, si aquí hay alguien que tiene un celular de alta gama y que pueda ir a Mega, entonces se van a dar cuenta del título que le di a la cátedra del 25 de octubre. Precisiones de autoridad. Bueno, sería bueno que los padres de nuestro hermano Santiago le pregunten en qué anda, porque no puede tener excusa de que se va a ir a jugar videos. Él ya no está en esa onda, como lo estaba en el pasado reciente. Porque yo lo voy a llevar cortico, cátedra a cátedra. Y le dije, hermano, mire, va a entrar a cómo comienza la física, con el surgimiento de la matemática en el siglo XVI. Y vamos a hacer problemas. Vamos a empezar a hacer problemas. Te voy a llevar por la química. ¿Cómo surge el magnetismo? El estudio, ¿no? Por allá ustedes van a escuchar a un hermano de apellido Gilbert. Todo así como todo comienza como el bebé a gatas y tratando de levantarse. Bueno, hice este espacio para llamar la atención de nuestros hermanos que están entrando en la sintonía del concepto que se manejan acá, para que lo toman con paciencia. Y si en algo sienten que estoy siendo muy abusivo en el uso de los términos, entonces la ganancia ahí es la de los escolares. Estamos haciéndole material para ellos de estudio. Sabemos lo que hacemos y lo decimos sin soberbia. Después de esa breve descripción de los dos sistemas, geocéntrico y heliocéntrico,
entra en escena lo que ya nosotros describimos en la segunda cátedra, Tycho Brahe. Soy un admirador del trabajo del hermano Tycho Brahe porque lo hizo con las uñas, oiga, a punta de ojo, hermanos, hacer una tabulación, una tabla de movimiento de los astros. Y uno de ellos, el de Marte, en la que el movimiento que resulta con el detalle, habría que saber cómo lo hicieron realmente. ¿Sí? Usaron álgebra y trigonometría, no más. No existía el cálculo, ni el diferencial, ni el cálculo integral, que todavía no había sido inventado. De la trigonometría, pues, los logaritmos. Toda esa información le iba llegando, lo nuevo que necesitaba el hermano Tycho Brahe para hacer bien su trabajo, le llegaba de matemáticos que estaban en la onda ¿de qué? De la nueva ola que venía siendo estimulada por Sion. ¿Con el ingreso de quién? Del Espíritu de verdad, como Francisco Javier. Entonces no es descabellado cuando el maestro Joaquín Trincao dice que con la venida o el nacimiento de Francisco Javier comienza el progreso. Por favor, estamos hablando apenas hace ¿cuántos siglos? 5 siglos. Y el resto de tiempo, cuando la humanidad lleva aquí casi 45 millones de siglos. ¿Qué hizo en todo ese tiempo? Pelear, hermanos. Darse trompadas unos con otros. Porque eso fue lo que hicimos. Me incluyo aquí porque yo en el momento pertenezco a esta humanidad. Tycho Brahe, por su formación era un hermano de nobleza, entonces tenía un tinte que casi que lo desdibuja, de supremático, noble, ¿no? Y en esa época, imagínense, con un gran ingrediente religioso, pero protestante. ¿Cuáles son los 4 hechos que marcan el ingreso del maestro Francisco Javier? ¿Para qué? Para darle duro a la cabeza de la bestia. A ver, describamos esos 4 hechos. Siglo XVI, entonces lo voy a decir. Bueno, la caída del primer cuerno, Enrique VIII, allá en Inglaterra. La segunda es el cisma protestante. Martín Lutero, si le suena el nombre. La tercera, la Compañía de Jesús, que es la que ingresó en el cuerpo, ¿no?, de la bestia. Y en el siglo XVI, el sistema heliocéntrico de Copérnico. Porque la Iglesia había comprado el sistema, habíamos dicho, el sistema geocéntrico de Claudio Ptolomeo. Aquí le tengo, yo ya lo mencioné aquí, el amor que le tenemos a Claudio Ptolomeo. Él no tiene la culpa de que 11 siglos después de él o 10 siglos después de él lo haya tomado de cajita la religión católica.
Nuestro hermano Tycho Brahe usó un sistema que ni quería pelearse del todo con el sistema geocéntrico, ni tampoco como para enmaquistarse con la iglesia. Y el otro es que tampoco quiso como abrazar de lleno el sistema heliocéntrico. Entonces hizo eso es como nadar en dos aguas, ¿no? Algo así. Pero lo que se rescata de él es lo gran observador que fue de los cielos, vamos a decirlo así, para hacerlo entender, de las estrellas. Y armó una tabla que luego Kepler le da el nombre de las tablas rudolfinas, en honor a Rodolfo II, el emperador que le dio tanto la mano a Tycho Brahe y a mismo Kepler, Johannes Kepler. Y en las observaciones de Tycho Brahe, el hombre hizo algo que ayudó tremendamente a aclararle la cabeza a Johannes Kepler, y es el movimiento de Marte por parte de Tycho Brahe, una cosa que se nos sale de nuestra comprensión porque no lo hemos estudiado apropiadamente. ¿Ya? Entonces nos toca a nosotros así como por las ramas, por ahora. Que sean los escolares que entren a indagar un poco más sobre eso y que luego nos enseñen. Resulta que Johannes Kepler traía sus prejuicios porque su formación es religiosa. Recuerden que él estudió teología primero. Y por allá, en una de las universidades de las que lo conocían a él, le ofrecieron el trabajo de matemático por cosas de, vamos a decir, casuísticos, o vamos a decir, influencia de los espíritus. Lo sacan de la teología, cuando él era un piloso, ¿para qué? Para la matemática. Le jalaba la astrología también. Hacía, cuando le pedían cartas astrales, él las hacía. ¿Sí? A los de la nobleza, ¿no? A los que, bueno, si todavía lo hacen. Ya. Y los prejuicios religiosos de Johannes Kepler no le ayudaban mucho a entender los resultados de quién, de Tycho Brahe. ¿Por qué? Pues cuál era el prejuicio religioso llevado a la ciencia. Vean ustedes cómo influyen los prejuicios en el desarrollo de un concepto de tipo científico. Te colocan una traba tremenda, y él venía influenciado por la concepción de los sólidos sagrados de Pitágoras. Y para la época de Kepler se conocían de 6 planetas, cuyos nombres ustedes les es muy familiar, pero hasta ahora en Kepler solo se conocían 6. No vayan a decir a ustedes, Harry, tan solo 6. Pues miren, no estaba el telescopio, con eso les digo todo. Entonces, uno Mercurio, el otro Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Ya? Entonces él se sabían de 5 sólidos, de los sólidos pitagóricos. Entonces querían mostrar
que el movimiento de los planetas se basaba en esos sólidos. Sí, por la armonía, que por... En fin. Y Kepler quiso desarrollar su sistema, ¿no? Científico del movimiento de los planetas sobre la base del movimiento perfecto. Para ellos es la circunferencia. Pero vean ustedes que al darse cuenta que él estaba luchando con sus prejuicios en ese aspecto, dice él, al final me encontré con una carreta de mierda, así en términos de él, porque dijo, si yo me mantengo la idea de que los planetas siguen un movimiento perfecto, pensando en la perfección, bueno, desde el punto de vista religioso, del movimiento de los planetas, no le cuadraban las cuentas de los resultados que tenía ahí. ¿De quién? De Tycho Brahe, que él mismo había ayudado matemáticamente a desarrollarlos. Bueno, duró 8 años en ese cuento, prácticamente desde la desencarnación de Tycho Brahe. Al añito de conocerse, ¡pum!, desencarna Tycho Brahe por una imprudencia en el manejo de las sustancias, de lo que en esa época se conocía como alquimia. ¿Cuál era esa sustancia? El mercurio. Usted no puede manipular el mercurio como estando tomando agua, por decir algo, como se manipula el agua. El hermano, sin saber, estaba envenenando su sangre y desencarnó Sardino. Bueno, vamos a decir joven. Y 8 añitos el hermano tratando de cuadrar las observaciones con una teoría que satisfaciera la observación hecha por nuestro hermano Kepler. Sobre todo, ¿cuál? La del movimiento de Marte. Vean ustedes, el Marte ya sabemos todos que gira alrededor del Sol, pero en 1 o 2 meses como que le da la chiripiorca y quiere como devolverse. A eso le llama movimiento retrógrado. ¿Que cómo lo hacen? No lo sé. No sé cómo Marte se mete en ese cuento. Gira alrededor del Sol y llega un momento del año, por un mes, que se tuerce, ¿no? Vamos a decir, dicen, yo me quiero devolver por donde venía, ¿sí? Y cuando se da cuenta que es que está girando alrededor del Sol, vuelve y coge la órbita. Eso lo hace todos los años, hermano. Un saludo para nuestros hermanos de Marte. Hay un hermano de Marte que le colaboró con el maestro y él nos lo trae en el espiritismo en su asiento más adelante, porque nosotros estamos estudiando el espiritismo en su asiento. ¿Recuerdan ese nombre? ¿Cuál es? A ver, nuestro hermano Mateus, cuyas cátedras, comunicaciones, están, el maestro las consigna allá en el espiritismo en ciencia. Y dicen los astrónomos que en Marte no hay vida, imagínense eso. El maestro en sus desdoblamientos decían, son los canales, allá hay canales, allá donde están, no sé cómo lo harán. Esa vida allá en Marte, pues jocosamente, ¿no? Ustedes saben lo mordaz que era Chávez, ¿no? ¿Sí? Llegó a decir que el neoliberalismo fue el que acabó allá en Marte sí, el neoliberalismo y el capitalismo salvaje. ¿Ustedes? Por allá se lo escuché en un aló presidente. Claro que no, pero su vaina tiene de que no se vea como la tierra desde afuera, porque ellos viven como en canales allá,
Allá están viviendo. ¿Sí? Y el maestro, ustedes me van a ratificar si es ahí en el método supremo, que dice de Marte. Dice, conozco a Marte mejor que en la misma Tierra. Para que vean. ¿De quién estamos hablando? Entonces saludamos a nuestros hermanos de Marte, porque vean, el movimiento de las observaciones hechas por Tycho Brahe, de lo que dejó registrado en sus tablas, que luego se le llamaron, después de su desencarnación, las tablas rudolfinas. El movimiento de Marte. Entonces, nuestro hermano Kepler, con dolor por su vocación religiosa, dejó, ¿no?, ese prejuicio de que el movimiento era circular, buscando la perfección. Entonces dijo, no, vamos a ensayarlo porque sea un óvalo como un huevo, ¿no? Un óvalo. Y lo intentó con el óvalo y le salió un error de arco de 8 grados, de 8 minutos, no grados, grados mucho, de 8 minutos respecto a las observaciones, los registros hechos por Tycho Brahe de Marte. Entonces el hermano dijo, ni es circular, ni es ovalar, si aquí cabe eso, como un óvalo, el movimiento. Entonces, luego lo generaliza para dar una ley, ¿no? Dice, si eso es así con Marte, tiene que ser con todos los planetas. Entonces dice que el movimiento de los planetas, primero alrededor del Sol, incluida la Tierra. Incluida la Tierra, amados hermanos. Es elíptica. Esa es la primera ley. Que el movimiento de los planetas alrededor del Sol es elíptica, con el Sol en uno de sus focos. Hasta ahí vamos todavía en la cátedra anterior, ¿no? Y ahí encaja esa concepción o esa ley con los datos de las tablas rudolfinas de Tycho Brahe, que ayudó a hacer en su último año Johannes Kepler como calculista. La segunda ley, hermanos, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Bueno, cuando el planeta está bien cerca al Sol, dijimos que ese es el perihelio. Y da la sensación, bueno, es real ese movimiento, que los planetas, cuando están más cerca del Sol, giran más rápido, o se mueven más rápido. Cuando están más lejos, lo hacen más lento. Eso se puede explicar mejor en un gráfico. ¿Ya? Entonces es una línea imaginaria, ¿no? Que conecta al Sol con cada planeta. A eso se le llama radio vector.
¿Cuándo, en qué meses del año está más cerca? Entonces, septiembre y marzo. Septiembre y marzo. Entonces, en esos puntos, o sea, cuando están pasando cerca del Sol, en esos 2 meses del año, anda más rápido. Cuando está en el punto más lejano, ¿cómo lo llamamos? Afelio. Entonces, más lejano del Sol, anda más lento. Y hay razones que lo da la segunda ley de Kepler. Si ustedes, los adultos que no están acostumbrados al concepto, ¿sí?, o se han desacostumbrado al concepto, vayan a la herramienta del internet, a YouTube. Felicito al hermano, el médico, ¿cómo se llama? Orlando Melo, que mandó las 3 leyes de Kepler por WhatsApp. Si no fue él, entonces que me escriba para decir bien el nombre, para felicitarlo mejor. Orlando Melo, es médico de la Revolución Bolivariana. ¿Qué meses del año está más lejos del Sol? En junio, en marzo está cerca y en septiembre está cerca. En junio y en diciembre. Son los puntos donde están más lejos. Suponiendo, en este caso, septiembre. En septiembre está en el perihelio. Voy a hacer una aclaración mejor ahí al respecto porque no quiero confundirle a mis hermanos. Porque estamos hablando movimiento elíptico. Quedémonos tan solo que en septiembre está más cercano, ¿vale? Que es el perihelio. Olvidémonos por ahora de marzo porque ahí confundo el concepto. Y en junio está en el afelio. Afelio, el punto más lejano. Por ahora quedémonos así, porque puedo confundirlos. Porque estamos hablando que es elíptico el movimiento. Vean ustedes ahora, las 2 primeras leyes fueron publicadas en un libro en 1609. ¿Recuerdan el libro? El libro en español, Astronomía Nueva. Se lo digo en español, él lo escribió fue en latín, ¿no? Ese fue el libro de Astronomía Nueva fue publicado en 1609. Ahí dio las 2 primeras leyes. Y en 1619 publicó el Harmonis Mundi, mundo armonioso, algo así, o la armonía de los mundos. La armonía de los mundos, 1619. Ahí publicó la 3ª ley. Y se consagró como de los grandes de la época. ¿Y qué dice la 3ª ley? El cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo, o sea, la 3ª potencia, de la distancia media desde el Sol. Hoy es fácil comprender, hasta obvio le parecen a ustedes, ¿cierto?
Pero con esta tercera ley, Kepler demuestra que en el caso de Venus o Mercurio y Venus están en la órbita interior de la Tierra, para decir que Mercurio y Venus están más cerca del Sol, y en la órbita exterior de la Tierra están Marte, Júpiter y Saturno, que era lo que se conocía hasta ese momento. Vean ustedes en dónde es que estamos, en 6 planetas con la Tierra, que se conocían para la época de Johannes Kepler. Posteriormente se descubre ¿cuál? Neptuno. ¿Cuál es el otro? Es Plutón. Y porque son 9, ¿no? Van 6. Bueno, les dejo esa tareilla. Bueno, amados hermanos, hasta hoy hay 9 planetas. Y vea lo que dice el gobierno del espiritismo al respecto, por el maestro, ¿no? 8.000 mundos tiene el sistema solar. Y hasta ahora vamos en 9. Y les digo una cosa, cuando habla de la luz y sabiduría del Espíritu de verdad, que es la luz que nos rige, el maestro Joaquín Trincado en el Método Supremo, más exactamente a ver, tengo una clase aquí, en el espiritismo estudiado, pero igual está ahí en la obra del maestro. La luz y la sabiduría del Espíritu de verdad es la luz y sabiduría de 7,5 nebulosas, donde la más pequeña es la Vía Láctea. Y vean ustedes, vamos en 9 mundos, ¿no? Vamos a decir, la astronomía nos asegura que hay 9 mundos, y son 8.000. ¿Qué tan pequeña es la Vía Láctea? Y resulta que el Sol sigue generando gérmenes telúricos, o sea, masas ígneas que algún día van a ser mundos. El último registrado, bueno, en esto tienen que creerme a mí, porque es a mí quien me dieron esa información. Qué pena, ¿no? En el año 1996, octubre de 1996, en una forma de mediunidad que todavía yo no he comprendido en su totalidad, cómo es que se da eso, en la que me ponen a ver cosas que son cotidianas y donde me están regalando es información, como la que sucede en esa época en octubre, ya era otoño, en el otoño de 1996. Estoy viendo yo normalito, usted prende el televisor, ay, voy a ver el noticiero, y puse esta estación que me quedaba a 2 cuadras de la casa, privada, ITN, Independent Television Network, ¿sí? Coloco el canal y aparece en forma de noticia.
La NASA acaba de mostrar el momento exacto en que sale un germen telúrico, yo escuchando en inglés y como si lo estuviera escuchando en español, algo así por el estilo. Y veo la imagen del Sol y veo cómo sale el germen telúrico. ¿Cuál es mi primera impresión? Yo digo, uy, esa NASA está en lo último, ¿no? Como yo ya sabía el telescopio Hubble, que en los años 80 lo mandaron a órbita, daba las mejores de las imágenes conocidas hoy en día de nuestros alrededores y del espacio profundo. Yo dije, no, es que sinceramente me quité el sombrero. ¿Con quién? Con la NASA. Preciso en ese momento que salen y están, una película, miren el momento en que sale la masa ígnea. Eso es lo último en guaracha. Es como ver el nacimiento de un bebé, bueno, donde hay una cámara especial que hace, que le ve usted exactamente cómo sale el bebé, cuando pasa del vientre, ¿no? Del útero de la madre a la parte libre. Bueno, y dije yo, vea usted, eso fue 6:30, noticiero a las 6:30. Y me dije a mí mismo, no, esta noticia, tengo que volverla a ver. Y me puse, ¿no? Las 7:30, a las 9, a las 10, y yo decía, pero ¿qué pasa? Que noticia tan tremenda y no lo repitan los noticieros. Me fui a los periódicos del otro día a buscar los titulares, mirando en todos los periódicos. Yo dije, ¿qué pasó con la noticia? Quedé sano, con eso les dije todo, les digo todo. ¿Sí? No existía el internet para, ¿no? Rebrujear, en fin. Hasta que me vino el alumbramiento, años después, de caer en la nota, porque ya había tenido otra experiencia, que aquí la he contado. Cuando tenía 17 años, leo una cátedra del Maestro Jesús de Nazaret en la Filosofía Enciclopédica Universal. Un buen día tomo el libro que mi papá siempre leía y lo dejaba ahí en la mesa de centro de la sala. Y yo un buen día abrí el libro y ¡pum! La primera que me llamó la atención. Y uno va primero por quién es el comunicante, para regresar al origen de donde comienza la comunicación. Jesús de Nazaret. Y empiezo a leerla, pero sano, o sea, creyendo que lo que estoy leyendo está escrito ahí, ¿no? Y empieza el maestro con lo que dice ahí. Ya finalizando, yo tuve la sensación que era como si me lo estuvieran, como si estuviera hecha para mi medida. Porque hace una exposición muy exquisita, pero con mucha autoridad, el Maestro Jesús de Nazaret, de cómo se hacen las familias a nivel espiritual y cómo los niños y niñas vienen con un compromiso en la formación de las paredes, de los hogares. Cómo se juntan las parejas y cómo hay
compromiso sagrado en la formación de esa familia. Entonces, en la 3/4 partes digo yo, ¿no?, de esa comunicación, dice el maestro, ¿no?, con lo que ya había expuesto en la formación de la familia desde el punto de vista espiritual. El respeto que se debe tener por la mujer virgen. Entonces yo, en mis adentros, yo decía, ¿será que me lo están diciendo a mí? Por la edad que tenía, 17 añitos. Tipo sano, o sea... yo quedé curado, como cuando al ganado le ponen una marca en caliente de hierro en el lomo, ¿no? Hasta la fecha. Yo juraba que eso estaba ahí. Con el paso del tiempo quise volver sobre comunicación, y dije, tan serio que eso voy a volver a recordar. Nunca la encontré. Lo intenté ya cuando tuve los libros, la biblioteca de la escuela en Londres, y tenía tiempo para ir página por página a ver en qué momento aparecía la comunicación del Maestro Jesús. No la vi, quedé sano. Yo dije, vea, me pareció haberla leído, dije yo. Pero un buen día después de esto, de la televisión, ¿no?, del noticiero, estoy diciendo octubre, en el otoño del año 1996. Después de que yo regreso de lo que se dio el 5 de abril del 2002, aquí en Cúcuta, Cátedra Luz de Sandino, el cierre de la tregua. Ya existía el internet, el correo electrónico. ¿Recuerdan ustedes cómo fue el boom del correo electrónico? Miren, yo llegué a Londres con la autoestima por los cielos, y recibo un correo electrónico el nombre de alguien muy común, como decir Pedro Pérez, donde me digan Maestro Jesús de Nazaret, uno se pone pilas, ¿no? O Madre María, no, Pedro Pérez me escribe: amado hermano, así muy, los acontecimientos no se van a dar ahora. Me dice día, mes y año. Solo me acuerdo del año, porque cuando ya quise volver sobre ese punto es posterior a lo que voy a decir. Ese hermano Pedro Pérez, otro buen día, que ya entraba, ya sabemos que en esa época estábamos afiebrados al correo electrónico, ¿sí? Lo que hoy con el WhatsApp. Mi hermano Pedro Pérez, una forma de decir porque era un nombre muy común, no recuerdo su nombre, me dice: hermano, vaya a la filosofía austera racional, página tal, ¿sí?, y léase la comunicación del maestro tal, que no me acuerdo. Yo me levanto de la silla, miro donde tenía el bloque del libro de la cátedra, ¿ya?, de la escuela, me voy a la filosofía austera racional, me voy a la página que él me dijo y leo la comunicación del maestro, que en este momento no recuerdo su nombre. Una explicación tremenda, ahí a mí se me alumbró el universo con la comunicación que leí ahí, para explicar
el concepto de las 7,5 nebulosas. ¿Quién es la media nebulosa? ¿Y cómo funciona eso? Que el maestro no lo tiene escrito por ningún lado. Bueno, como es lo que yo estoy leyendo en físico, ¿cierto? Dije yo, verá, interesante, cerré el libro y volví y lo coloqué en su puesto. Al cabo de las horas o de los días, digo yo, ay, voy a volver a leer la comunicación y me voy a la filosofía austera racional y empiezo yo a mirar. Yo decía, pero ¿cómo así? Si en la filosofía austera racional no hay ni una comunicación. Yo decía, ¿pero qué pasó? Yo estoy seguro que aquí lo leí, pero ¿qué se me hizo? Yo volteaba el libro para un lado y para otro. Entonces dije, no, el que sabe es el que me escribió por correo electrónico. Y voy a mi bandeja de correo electrónico, era con Netscape. Estaba limpio todo lo que yo tenía de historial del año 1999 en mis correos electrónicos. ¿Qué pasó ahí? Pues perdí el registro de Pedro Pérez. Entonces yo caí en la nota y yo dije, vean ustedes, lo que sucedió acá fue lo que querían que yo leyera. Voy a ser un poco ordinario, pero si hubiera sido necesario que yo lo leyera en un papel higiénico usado, allá me lo hubieran puesto para que yo lo leyera. Pero tampoco es así tan exagerado. Entonces caí en cuenta y yo empecé a atar cabos. Lo que yo leí de Jesús de Nazaret no estaba materialmente en el libro. Lo que yo vi de eso tan extraordinario de la NASA, tampoco. O sea, no estaba tan progresada la NASA como para darte ese dato. Y lo que yo leí en la filosofía austera racional, ¿por qué me mandaron a la filosofía austera racional? Para que yo entrara en contradicción. ¿Por qué en la filosofía austera racional si ahí no hay comunicación de ningún tipo? Entonces caí en la nota y Pedro Pérez no era un ser humano. Ahora díganme ustedes cómo intervinieron mi correo electrónico para que vean el poder que tiene el gobierno del espiritismo. Y entonces es ahí cuando yo regreso a mi experiencia en mis comunicaciones con mi hermana Marta Cecilia. Yo dije, aquí estoy tratando con gente de otro mundo. Desde acá yo les agradezco infinitamente la consideración que han tenido conmigo. Ahora, no está escrito en ese sentido como para asegurarlo, que yo lo vea escrito, pero muy seguro la comunicación del Maestro Jesús que me hicieron leer a mis 17 años y luego comenzando los años 2000 de la filosofía austera racional, sobre algún día en este tipo de cátedra voy a explicar eso de lo de la media nebulosa, en qué consiste, porque esa me la sé ya hace más de 15 años. Ahora pregúntenme ustedes si no vamos a saber nosotros más en detalle otras cosas, cuando nos lo ganemos.
con la escolaridad espiritual que se desarrolla desde este punto del planeta. ¿Cómo se llamará ese tipo de mediunidad? No sé. Entonces decía, la comunicación con el Maestro Jesús, la comunicación, lo de la NASA, y lo de la comunicación lo de la NASA es lo último, porque ahí podemos decir que ahí están haciendo un primer mundo. Lo mandaron. ¿Cuántos años tiene ese mundo? No es mundo, ¿no? Es un embrión. Un embrión. Vea usted, 20 años, amadas hermanas. Hermana Marta. 20 añitos tiene ese germen telúrico, dándole. Algún día lo vamos a describir como un cometa. Bueno, con el paso de los siglos. Uno no sabe, el día de mañana es un mundo que algún día vamos a ir a regenerar o a descansar o qué sé yo, del sistema solar. Esa información debe estar, las dos comunicaciones, ¿en dónde? En las comunicaciones que están ahí inéditas. Muy seguro. ¿Ya dijimos la tercera ley, hermanos? Bueno, entonces, cuando se dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo, o la tercera potencia, ¿no?, de la distancia media del Sol, entonces ahí se comprende que un planeta está girando más cerca del Sol que otros. Esa es la tercera ley. Ya a los escolares le damos el beneficio de que entren en el detalle, ¿no?, hacer ejercicios, en fin, con el paso del tiempo. Pero nosotros seguimos en la historia, como nos lo tienen altamente recomendado desde los consejos del Padre. Volver a la historia. Paz y amor para todos.